El Día del Padre de este año me cambió la vida, no por un accidente ni por una enfermedad, sino por una humillación cuidadosamente envuelta en papel barato. Ese día mi hijo Diego me citó en su casa con entusiasmo. Me dijo que tenía una sorpresa especial. Pensé que era una comida familiar, una reunión tranquila con mis nietos, quizás un abrazo sincero. Pero lo que encontré al llegar fue una escena que no olvidaré jamás. Diego le entregaba las llaves de una camioneta nueva a su suegro, mientras yo, su padre, recibía una bolsa arrugada con unas sandalias de plástico. Sí, unas sandalias. Mi nombre es Baltasar Rivas. Tengo 75 años. Enviudé hace más de una década y desde entonces he vivido solo. No por elección, sino porque la vida me fue alejando poco a poco de lo que más quería. Crié a Diego con todo lo que tenía. Fui padre y madre después de que su madre falleciera cuando él tenía solo 4 años. Trabajé como vigilante nocturno por más de 30 años. Dormía de día y vivía de café frío. Todo para que él pudiera estudiar, vestirse bien e imaginar un futuro mejor. Y aún así, ese domingo, me vi convertido en un espectador invisible en su propia celebración. Cuando llegué a su casa, llevaba conmigo un flan casero que había hecho con mis propias manos, como los que le encantaban de niño. Pensé que ese gesto bastaría para recordarle de dónde viene, de quién viene. Entré al jardín trasero y me encontré con una fiesta ya en marcha. Música fuerte, risas, celulares grabando. Y justo en el centro, mi hijo entregando una camioneta último modelo a don Laureano, el padre de su esposa. ¡Feliz Día del Padre, suegro!, gritó Diego entre aplausos. Me quedé congelado. No sabía si avanzar o volverme. Sentí como si todo el aire se hubiera escapado de mis pulmones. Todos lo rodeaban. Su esposa Paula filmaba emocionada. Los niños brincaban de emoción, y yo apenas si había sido notado. Cuando por fin Diego se acercó a mí, lo hizo con esa misma sonrisa que le vi de niño cuando escondía algo. Me entregó una bolsa marrón, con las palabras «Feliz día, papá», escritas con marcador rojo. Dentro, las sandalias, baratas, ni siquiera mi número de calzado. Pensé que necesitabas unas nuevas para andar por casa, me dijo. Yo asentí en silencio, como quien recibe una bofetada pero decide no responder. ¿Sabes qué dolió más? Que nadie lo vio como una falta de respeto. Nadie. Todos siguieron comiendo, riendo, subiendo fotos con la camioneta. Nadie me preguntó si estaba bien, si me sentía cómodo. Me senté solo, al fondo del patio, con el flan intacto sobre mis piernas. El mismo flan que hacía mi difunta esposa. Me sentí como un fantasma. El padre que trabajó en 3 turnos cuando Diego estaba enfermo, el que vendió su coche para pagarle la universidad, ese padre ahora valía unas sandalias de plástico. Antes de continuar, ¿alguna vez viviste algo parecido? ¿Alguna injusticia que te dejó en silencio? Me haría mucho bien saber de dónde estás escuchando esto. Quizás tus palabras me ayuden a seguir contando. No fue rabia lo que sentí, no era enojo, fue algo más hondo. Fue la certeza de que durante años había confundido amor con sacrificio ciego, que me había convertido en un proveedor, en una sombra útil, en el tipo de persona que todos dan por sentada. Mientras don Laureano paseaba por el jardín mostrando las funciones del auto, yo sostenía mi bolsa de papel como quien carga su propia dignidad, hecha trizas. Miré a mi nieta Lucía, de 15 años, que me observaba desde una esquina. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo, supe que alguien había notado lo que pasaba. Caminó hacia mí en silencio. Se sentó a mi lado y me susurró: «Abuelito, tú merecías algo mucho mejor». Esa frase, dicha en voz baja, fue lo único que me sostuvo. Lucía entendía lo que todos los adultos en esa fiesta decidieron ignorar. Yo no reaccioné frente a todos. No levanté la voz ni reclamé. Me limité a agradecer con una sonrisa forzada y a quedarme en mi rincón. Pero por dentro, ese día se marcó como una línea divisoria, porque fue el momento en que decidí que no iba a seguir financiando el desprecio con mi silencio. Esa misma noche, cuando regresé a casa, me senté frente al televisor apagado y abrí una libreta vieja que guardaba desde hace años. Era hora de anotar lo que nunca me había atrevido a nombrar. Aquella noche, yo no dormí.
Me quedé sentado por horas en el sillón de la sala, con las sandalias todavía sobre la mesa de centro, mirándolas como si fueran un símbolo de lo que me había convertido. Alguien olvidado, alguien tolerado por obligación, pero nunca celebrado por gratitud. Mi cabeza volvía al pasado, a las noches en que yo dejaba mi plato intacto para que Diego comiera más. A veces bastaba con ver a mi hijo satisfecho para sentir que todo valía la pena. Pero ahora me preguntaba, ¿valía la pena de verdad? Me levanté y fui al cuarto. Abrí el armario y saqué una caja de cartón antigua donde yo guardaba papeles, recibos y recuerdos. Allí estaban los comprobantes de la escuela particular, los pagos de la universidad, la carta del banco que confirmaba el préstamo para el coche que le di cuando cumplió 20 años. No guardé esos papeles por rencor. Era simplemente la forma meticulosa que mi esposa me había enseñado a cuidar las finanzas. Pero al ver todo allí reunido, un número empezó a formarse en mi mente. Un número que dolía. Sumando por encima, me di cuenta de que había invertido más de $180,000 en la vida de mi hijo. Dinero que nunca tuve en cuenta, pero que vino de sacrificios diarios, de turnos extras, de vacaciones que nunca tomé. Y aún así, el día en que esperaba solo un gesto de reconocimiento, gané unas sandalias de $20. En ese instante, comprendí que el problema no era el regalo en sí, sino lo que revelaba. Había sido rebajado al papel de un viejo útil, desechable cuando no había necesidad. A la mañana siguiente, me puse mi mejor camisa, tomé un café sencillo y fui directo al banco. Pedí cancelar las transferencias automáticas que hacía años a Diego. La ayuda mensual, el pago de la tarjeta adicional, el fondo de emergencia a nombre de la nieta que, descubrí después, él había usado para cubrir deudas propias. La empleada me preguntó, sorprendida, ¿está seguro, señor Rivas? Y por primera vez en muchos años, respondí con firmeza, sí, hoy es el día en que vuelvo a cuidarme. Regresé a casa más ligero. Era como si me hubiera quitado una cadena de los hombros. Pero sabía que la reacción no tardaría. Y no tardó. A las 2 de la tarde sonó el teléfono. Era Diego. No contesté. A las 2:15 sonó de nuevo. Después, cada media hora. A las 5 de la tarde ya tenía 15 llamadas perdidas. Hasta que, en la 16ª, contesté. Su voz ya no era alegre ni serena. Estaba cargada de urgencia, casi de desesperación. Papá, mi compra en el supermercado fue rechazada. ¿Qué está pasando? Respondí con calma, como si estuviera comentando el clima. Cancelé las tarjetas, hijo. Creí que era lo mejor para todos. Hubo un silencio del otro lado. Luego, vino la indignación. No podías hacer eso, papá. Esto va a afectar a mi familia. Respiré hondo. Diego, durante 30 años fui tu apoyo. Pagué cuentas que ni siquiera eran mías. Ahora es hora de que camines con tus propias piernas. Del otro lado, él no supo qué decir. Murmuró algo como, esto no es justo, y colgó. En los días siguientes, llegaron los mensajes. Primero, de culpa. Me estás abandonando, papá. Paula está llorando. Luciano entiende. Después, de nostalgia. Fotos nuestras de cuando él era pequeño, subtituladas con frases como, extraño nuestra conexión. Y por último, la intimidación. Paula me llamó furiosa, diciendo que yo era un viejo egoísta, que estaba destruyendo la armonía de la familia. Yo escuchaba todo en silencio, pero no cedía, porque finalmente había entendido que el amor no puede comprarse, y menos aún, cobrarse. Fue en ese momento cuando decidí escribir esta historia, para recordarme cada detalle, para no caer de nuevo en la trampa del silencio, y quizás, para que alguien ahí afuera, quizás tú, también se vea en mis palabras, porque sé que no soy el único. Sé que hay muchos padres, abuelos, hermanos, que dan todo y terminan con un par de sandalias. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país sigues esta historia? Saber eso me ayuda mucho más de lo que imaginas. Un sábado por la tarde, oí pasos en mi patio. Pensé que era Diego, pero no. Era Lucía, mi nieta. Los ojos hinchados, la expresión preocupada. Abuelo, papá me dijo que ya no me quieres. Sentí un dolor en el pecho que me quitó el aire.
Diego estaba usando a su propia hija para manipular la situación. Abracé fuerte a Lucía y le dije, «Nunca dudes de mi amor por ti». En ese momento, me di cuenta de que si había algo que aún podía salvarme de aquel dolor, era mantener viva la única relación que todavía se basaba en amor verdadero. Nos sentamos los dos en el banco de madera bajo el jaboticabero de mi patio. Lucía aún se secaba las lágrimas con la manga del abrigo, pero sus ojos estaban atentos. «Abuelo, ¿por qué papá dice que tú lo odias ahora?». Respiré hondo antes de responder. «No es odio, mi hija, es tristeza. Tu padre me trató como si yo no valiera nada, y ahora está cosechando las consecuencias de eso». Ella se quedó pensativa por un instante. Luego soltó. «Fue por las sandalias, ¿verdad?». Sonreí triste. «Las sandalias fueron solo la gota que derramó el vaso, mi amor. El problema es mucho más antiguo». Le conté que durante décadas pagué todo para Diego. Su escuela, su universidad, su matrimonio, la entrada de la casa, hasta la niñera de Lucía en los primeros años. Y que nunca hice eso esperando algo a cambio. Pero esperaba al menos respeto. «¿Y qué te dio él, abuelo?», preguntó con la inocencia cruel de los niños que ven más de lo que deberían. «Me dio invisibilidad, como si yo fuera solo un número, un depósito ambulante». Ella se quedó en silencio por unos minutos. Después, me tomó la mano. «¿Todavía nos vas a ver? ¿Vas a venir a mi cumpleaños?». Sentí el corazón apretarse. «Claro que voy. Siempre que tú quieras, siempre estaré presente en tu vida. Pero eso no depende de tu padre, depende de ti». Lucía asintió con los ojos llorosos. «Papá tiene miedo, ¿sabías? Le grita a mamá. Dice que va a perder todo ahora que cortaste el dinero». Me quedé en silencio. Era como si las palabras de la niña resonaran dentro de mí, confirmando aquello que yo ya sospechaba. Mi hijo no estaba en crisis emocional, estaba en crisis financiera, y por primera vez tendría que enfrentarla solo. Aquella noche, después de que Lucía se fue, dormí con la cabeza llena. Soñé con mi difunta esposa, Clara. Ella me miraba con ternura y decía, «Ya era hora, Balta». Me desperté con los ojos húmedos y una ligereza en el pecho, como si ella, desde el otro lado, hubiera aprobado mi elección. En los días siguientes, mantuve mi silencio. No contestaba las llamadas de Diego. No respondía a los mensajes de Paula. Por primera vez, nadie me pedía nada. Y eso, por más extraño que parezca, era liberador. Fue entonces cuando Fernanda apareció en mi puerta, con tacones altos, maquillaje impecable, con un semblante que mezclaba desprecio y desesperación. «Necesitamos hablar, señor Rivas», dijo, como si fuera ella quien mandaba en la situación. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. «Hable desde ahí mismo». Ella torció los labios, pero continuó. «Está arruinando nuestra familia. Este teatrito de cortar el dinero se volvió un problema real. Diego ya no puede trabajar en paz. Lucía está confundida y yo estoy cansada de pagar por todo». Ella me acusó de egoísta, de viejo gruñón, de ingrato. Dijo que yo debía sentirme orgulloso de tener un hijo que al menos se acordaba de mí con un regalo, aunque fuera simple, y que yo estaba exagerando. ¿Va a destruir su familia por un par de sandalias? Respiré hondo. No son las sandalias, es lo que representan. Representan 30 años de entrega siendo ignorados en un único gesto público. Ella intentó interrumpirme, pero yo continué. ¿Y si Diego cree que es justo darle un coche a su padre y una broma al propio? Entonces quizás la familia ya estaba destruida antes de que yo me callara. Ella me miró con rabia. «Usted siempre quiso controlar todo. Ahora que ya no tiene el dinero como herramienta, perdió el poder». Sonreí con serenidad. Si el único poder que tenía era pagar las cuentas de los demás, entonces es mejor perder ese poder. Fernanda, sin más palabras, se dio la vuelta y se fue. Al cerrar la puerta, sentí algo dentro de mí consolidarse. Ya no era el padre pasivo, el abuelo accesorio. Era un hombre en reconstrucción. Y nadie, ni mi hijo, ni mi nuera, podía quitarme eso. Esa semana volví a caminar en el parque del barrio, cosa que no hacía desde hacía años. Y en una de esas mañanas soleadas, conocí a Manuel, un señor simpático que entabló conversación mientras alimentábamos palomas. Él era viudo como yo,
y contó que había pasado por algo parecido con sus hijos. ¿Te usaron hasta que dijiste basta?, pregunté. Él se rió. Exacto. Y solo después de que corté el cordón del banco familiar, redescubrí quién era. Hablamos por casi 1 hora. Me sentí acogido, visto, entendido. Al salir, me invitó a un grupo de lectura que se reunía los miércoles en la biblioteca comunitaria. Leemos historias de vida, algunas graciosas, otras duras como la nuestra. Deberías ir. Pensé por unos segundos y acepté. Nunca fui de ningún grupo, pero sentía que quizás era hora de experimentar una vida más mía, menos de los demás. La semana siguiente, fui a la primera reunión, y allí, entre extraños que sabían escuchar, me di cuenta de que mi sufrimiento no era único, pero mi coraje para decir basta, ese sí, aún era raro. El grupo de lectura se convirtió en mi pequeño refugio. En cada encuentro, escuchaba historias de superación, de padres olvidados, de abuelos ignorados, de gente que, como yo, pasó la vida dando y un día se vio sola. Aquello me daba fuerzas, me ayudaba a entender que no era un caso aislado, ni un padre ingrato, como Diego intentó hacerme sentir. Era solo un hombre cansado de ser usado. Un hombre que había elegido la dignidad en lugar de la conveniencia. Y eso, en aquel círculo de sillas y libros, era celebrado, no criticado. Fue en uno de esos miércoles que conocí a Ramiro, un señor de mirada firme y voz baja. Cuando conté mi historia, él se quedó en silencio hasta el final, y luego dijo: «Usted no perdió a su hijo, perdió la ilusión de que él lo valoraba. Y a veces, perder la ilusión es la única forma de liberarse». Esa frase se quedó conmigo, porque era exactamente eso. El Diego que yo creía conocer, el niño que abrazaba mi pierna cuando tenía fiebre, aquel hijo que lloraba en mi regazo. Ese ya no existía desde hacía mucho tiempo. Yo simplemente no quería verlo. En los días siguientes, seguí enfocado en mí. Me hice exámenes que venía posponiendo desde hacía meses. Empecé a caminar todas las mañanas, e incluso me inscribí en un taller de informática para la tercera edad. Era extraño, sí. Yo, a mis 75 años, aprendiendo a usar correo electrónico, aplicaciones y hojas de cálculo, pero también era liberador. Por primera vez en décadas, vivía para mí, y no para los demás. Claro que extrañaba a Lucía, e incluso a Diego, a aquel Diego antiguo. Pero ya no podía abandonarme solo para mantenerlos cerca. El fin de semana siguiente, recibí un mensaje inesperado. «¿Abuelo? ¿Puedo pasar por tu casa?» Era Lucía. Respondí inmediatamente: «Claro, mi amor. Aquí siempre tienes lugar». Ella llegó al final de la tarde con un pastel sencillo en las manos. «Yo lo hice», dijo con una sonrisa tímida. Conversamos por horas. Ella me contó de la escuela, de las peleas en casa, de las inseguridades. Y al final de la conversación me preguntó: «¿Crees que papá te perdonará?» Sonreí con ternura. No es él quien necesita perdonarme, Lucía. Es él quien necesita entender lo que hizo. Antes de irse, me abrazó fuerte. «Gracias por seguir siendo mi abuelo». Esas palabras, dichas con pureza, valieron más que cualquier coche, cualquier regalo caro, cualquier excusa vacía. Lucía me veía, me reconocía, y con eso yo ya me sentía más padre que nunca. Porque ser padre no es solo mantener, es ser recordado con amor, es ser buscado sin interés, es ser valorado incluso cuando no hay nada más que ofrecer. Y eso, yo lo estaba redescubriendo con ella. Algunos días después, Diego apareció sin avisar. Llamó a la puerta como quien exigía entrada, pero yo abrí con serenidad. Entró sin pedir permiso. Se sentó en el borde del sofá, nervioso. «Papá, necesitamos hablar». Me senté frente a él, como si estuviéramos en un tablero de ajedrez. «Habla», respiró hondo. Yo devolví el coche que le compré a Laureano. Recuperé el dinero. Solo lo miré. «¿Y qué pretendes hacer con ese dinero?» Él dudó. «Quiero pagar parte de lo que te debo. Mostrar que estoy intentando cambiar». Di un leve suspiro. «Diego, no me debes dinero. Me debes respeto. El dinero fue una consecuencia. La falta de respeto fue una elección». Él bajó la cabeza. «No sabía que te había herido tanto». «Sí sabías, solo que no quisiste verlo, porque era conveniente».
Hubo un silencio cargado entre nosotros. Por primera vez, sentí que quizás él sí estaba reflexionando. Y fue entonces cuando pregunté, ¿quieres cambiar por arrepentimiento o por miedo a perder lo que queda de nuestra relación? Él respondió, con los ojos llenos de agua, por ambos. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿De qué ciudad o país sigues esta historia? Saber eso me ayuda mucho más de lo que imaginas. Yo solo asentí. Pues entonces, Diego, vas a tener que probarme. No con promesas, sino con acciones. Él movió la cabeza afirmativamente. Quiero intentarlo. No quiero ser el tipo de hijo que solo llama cuando necesita. Quiero ser alguien a quien puedas admirar, de verdad. Era un buen comienzo. Pero no bastaba, entonces dije. Entonces deja de aparecer con pedidos y empieza a aparecer con tiempo. Es solo eso lo que quiero. Tiempo, presencia sincera. Él asintió. Y por primera vez, al salir, me dio un abrazo que parecía venir de un hijo, no de un deudor. En los días que siguieron a esa conversación, noté que Diego comenzó a cambiar sus patrones. No llamaba para pedir dinero ni aparecía de repente queriendo favores. En cambio, pasaba por mi casa los domingos, siempre por la mañana, con café caliente y algo de pan dulce de la panadería local. No decía mucho al principio. Solo se sentaba conmigo en el porche, mirando el movimiento de la calle. La primera vez trajo silencio. La segunda trajo recuerdos. La tercera finalmente habló sobre cómo se había sentido perdido, cómo nunca había aprendido a ser hombre sin depender de mí. Aquello no justificaba lo que me hizo, pero al menos era el inicio de una conversación honesta. La relación todavía era frágil. Bastaba una mirada torcida, una palabra mal colocada, y el ambiente se ponía tenso de nuevo. Pero esta vez yo estaba más preparado. Ya no era el padre que se doblegaba para mantener la armonía artificial. Decía lo que pensaba, con serenidad. Cuando él intentó justificar el regalo barato diciendo que estaba apretado de dinero ese mes, solo levanté las cejas y pregunté, ¿y el coche de tu suegro fue financiado con lágrimas? Él sonrió incómodo, entendió la ironía y se calló. La verdad es que ya no podía esconderse detrás de las excusas de antes, porque ahora yo veía todo con otros ojos. Lucía también cambió. Empezó a venir más veces sola. A veces para hacer trabajos de la escuela, otras solo para ayudarme a entender la aplicación de mensajes que bajé en el celular nuevo. Pasábamos tardes juntos, riendo de videos graciosos, cocinando recetas que mi esposa había dejado escritas en un cuaderno antiguo, o simplemente caminando por la manzana, de brazos dados. Ella era, sin duda, el puente que me ligaba de nuevo a la vida. Y lo más bonito era que ella no venía esperando nada. Ni herencia, ni ayuda, ni consuelo material. Solo venía por mí, por quien yo era, y no por lo que tenía. Fue en una de esas tardes con Lucía que me di cuenta de algo poderoso. Ya no se trataba de perdonar a Diego por todo lo que me hizo, sino de aceptar que él quizás nunca se convertiría en el hijo idealizado en mi corazón. Y estaba bien. Yo no necesitaba perfección, solo verdad. Si él quería volver a ser parte de mi vida, tendría que entrar por la puerta del respeto, no de la conveniencia. Y si no lo lograba, también estaba bien. Yo ya no estaba solo. Tenía a Lucía. Tenía mi grupo de lectura, incluso tenía nuevos amigos, como el señor Ramiro y la señora Rosa, que me invitaban todas las semanas a tomar café en el centro comunitario. En uno de los encuentros del grupo, leyeron un fragmento de un libro que decía, «Quien vive para agradar, se olvida de existir». Esa frase me estuvo martillando en la mente durante días. Fue como una llave girando dentro del pecho. Me di cuenta de que gran parte de mi dolor venía de haber vivido intentando agradar a mi hijo, de haber estado siempre disponible, siempre sumiso, siempre callado. Por eso, la rebelión de aquellas sandalias no fue por el regalo en sí, sino por lo que simbolizaban décadas de silencio transformadas en desdén. Y allí entendí que lo que me salvó no fue haber cortado el dinero, fue haber vuelto a existir. Diego continuaba intentando acercarse, poco a poco. Cierto día, llegó con un sobre en las manos. Era un comprobante de la cancelación del seguro de vida donde él era el único beneficiario.
Decidí quitar mi nombre. No quiero depender más de lo que tú construiste. Quiero construir lo mío. Me quedé en silencio por unos segundos. La actitud no borraba el pasado, pero indicaba algo nuevo. Él estaba por primera vez renunciando a un privilegio en nombre de su propia dignidad. Y eso, por más sutil que fuera, era significativo. Gracias, hijo, respondí con sinceridad. Poco tiempo después recibí una carta del banco que me sorprendió. El gerente local, que me conocía hacía años, decía que Diego había ido allí para cerrar la cuenta conjunta que manteníamos, aquella que él usaba sin consultarme. En su lugar, abrió una cuenta nueva, solo a su nombre, y pidió que fuera removido de todos los accesos a mis fondos. Aquello fue más impactante para mí que cualquier pedido de disculpas, porque era allí, en el silencio de las acciones, donde veía la diferencia entre arrepentimiento verdadero y arrepentimiento performático. Diego, por fin, estaba aprendiendo a ser adulto. Una tarde de domingo, estábamos en el porche tomando café, cuando él me miró y dijo, «Papá, no supe ser tu hijo, pero aún quiero intentar ser tu amigo». Yo le miré a los ojos. No vi culpa ni defensa, vi humanidad, y respondí con voz firme y sin prisa. La amistad se construye cuando hay respeto, y el respeto comienza cuando dejamos de herir a quienes nos aman. Él asintió, conmovido. Nos quedamos en silencio por largos minutos. El tipo de silencio que no incomoda, que no pesa. El tipo de silencio que sella acuerdos invisibles entre dos almas cansadas. La semana siguiente, Diego me invitó a ir con él y Lucía a la feria de artesanía de la ciudad. Era algo sencillo, pero simbólico. Yo, que solía ser siempre dejado de lado en fechas conmemorativas, ahora era invitado a una tarde de paseo. Acepté, y allí fuimos, caminando por los puestos, con Lucía de un lado y Diego del otro. Por primera vez en muchos años, no sentí que fuera una carga, ni una caja fuerte andante. Era solo Baltasar, padre, abuelo y hombre. Y eso, para mí, bastaba. Durante aquel paseo por la feria, noté cómo las miradas habían cambiado. Diego no evitaba mi presencia. No me escondía detrás de chistes embarazosos ni fingía estar ocupado. Él estaba allí, a mi lado, de cuerpo presente y atención real. Lucía caminaba animada entre los puestos, nos tiraba de la mano para mostrarnos algo. Se reía de los recuerdos que íbamos contando. ¿Te acuerdas cuando me compraste aquel collar de madera cuando tenía 6 años? Preguntó. Diego me miró y se rió. Él tiene un ojo agudo para esas cosas. Yo nunca me habría fijado en ese puesto. Era como si, poco a poco, estuviéramos reconstruyendo no solo el afecto, sino también la memoria, esta vez con más verdad y menos conveniencia. En un momento dado, paramos para tomar una limonada fresca, y me di cuenta de algo que me conmovió. No pensé en dinero durante todo el paseo. No me pregunté si Diego esperaba que yo pagara. No me sentí obligado a llevarme nada a casa como forma de compensación. Estaba simplemente viviendo. Y eso, para alguien que pasó décadas midiendo cada gesto por lo que podía ofrecer, era una novedad inmensa. Por primera vez en mucho tiempo, estaba presente en el mundo, y no solo funcional dentro de una estructura familiar que me absorbía sin darme cuenta. Al final de la tarde, cuando nos despedimos, Diego me dio un abrazo largo, sin palabras, sin teatro. Un gesto sincero, que llevaba algo que hacía mucho no sentía venir de él: gratitud. En el camino de regreso a casa, fui reflexionando sobre todo lo que había cambiado desde el Día del Padre. Recordé el momento en que sostuve aquellas sandalias con los ojos ardiendo, y recordé cómo me sentí pequeño, ridículo, desechable. Pero ahora, al mirar mis propios pies, usando zapatillas viejas, sí, pero elegidas por mí, me di cuenta. No era sobre el calzado. Era sobre el suelo que yo decidía pisar a partir de ahí. El lunes siguiente, volví al grupo de lectura y compartí lo que había vivido. El señor Ramiro sonrió, y la señora Rosa me dijo con los ojos llorosos: «Usted no solo recuperó su espacio, usted se recuperó». Aquello me emocionó más de lo que esperaba, porque era verdad. No se trataba de venganza o de revancha, era sobre volver a existir con dignidad. Y más aún, sobre enseñar, aunque tardíamente, que el amor sin respeto no sostiene ningún lazo.
La vida me había dado la oportunidad de mostrarle eso a mi hijo. Y, quién sabe, él ahora estuviera listo para escuchar. Fue en esa misma semana cuando recibí una invitación especial. La profesora de Lucía me llamó para contarme que ella había escrito una redacción emocionante sobre el adulto más inspirador que conozco. El texto era sobre mí. Ella hablaba de las tardes en el patio, de los pasteles que hicimos juntos, de los consejos que di sin levantar la voz. Contaba cómo yo le había enseñado la diferencia entre cariño y obligación, entre presencia y utilidad. Mi abuelo me enseñó que quien ama no humilla, y que la dignidad de un hombre comienza cuando aprende a decir basta. La profesora lloró leyendo aquello por teléfono, y yo lloré también. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país sigues esta historia? Saber eso me ayuda mucho más de lo que imaginas, porque a veces es escuchando otras voces que encontramos fuerzas para mantener los propios límites. La semana siguiente, Lucía vino a mí con una idea audaz. Quería hacer un documental simple, con el celular, sobre mí. Para la escuela, dijo, pero también para mí, para que nunca olvide todo lo que aprendí contigo. Dudé al principio. Siempre fui un hombre de pocas palabras, de esos que sienten más de lo que demuestran, pero al ver el brillo en sus ojos, acepté. Y grabamos. Hablamos de mi infancia, de la pérdida de mi esposa, de la crianza de Diego, de los silencios que tragué, de los límites que finalmente aprendí a trazar. Abuelo, eres más fuerte de lo que pareces, dijo ella al final de la grabación. Y yo respondí, y tú eres más sabia de lo que imaginas. Fue por ella que acepté una invitación para dar una charla. Días después, en un evento de la biblioteca. Era un encuentro de padres y abuelos sobre cómo lidiar con las nuevas generaciones sin anularse. Conté mi historia sin nombres, sin señalar culpables. Dije solo que por mucho tiempo confundí amor con servilismo, y que solo recuperé mi paz cuando dejé de pagar para ser querido. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio prolongado. Y luego, aplausos de pie. Un señor se acercó y dijo, «Usted me dio el coraje de decir no, por primera vez en 30 años». Lo abracé sin decir nada. La verdad es que, a estas alturas de la vida, los grandes giros no vienen con fuegos artificiales. Vienen en el silencio de los días bien vividos, en los pequeños gestos de reconexión, en la paz de una mañana en la que nadie te exige nada. Yo aún no sabía lo que vendría. Diego podía resbalar, podía alejarse de nuevo, pero yo sabía algo más grande. Incluso si todo se desmoronaba otra vez, nunca más volvería a ser el hombre que bajaba la cabeza para preservar las apariencias, porque ahora, por fin, sabía mi valor. Aquel domingo por la noche, mientras leía un libro en el sillón, Diego me mandó una foto. Él, Lucía y Paula, sentados a la mesa cenando juntos. En el pie de foto escribió, «Hoy hice la cena, receta tuya». Sonreí. Era solo un gesto, pero a veces, es en los gestos más simples donde reside el verdadero pedido de perdón. Y aunque él nunca lo dijera con todas las letras, yo sentía, en aquel plato de arroz con carne encebollada, un intento sincero de volver a ser familia. La vida fue encontrando un nuevo ritmo. Las mañanas ya no empezaban con pedidos ni reproches, y las noches ya no cargaban aquella angustia que antes me impedía dormir. Yo caminaba con ligereza por calles que antes solo cruzaba corriendo. Hasta mi respiración parecía diferente. Había una paz dentro de mí que no venía de grandes conquistas, sino de la tranquilidad de haberme finalmente respetado. Yo, Baltasar, a mis 75 años, estaba aprendiendo a existir más allá de la función de proveedor. Y cuanto más aceptaba eso, más libre me sentía. Diego continuaba apareciendo los domingos, pero con una postura cada vez más humilde. Ya no hablaba de dinero, ni de cuentas, ni de urgencias. Hablaba de libros, de películas, de recuerdos de la infancia que él mismo había olvidado. Contó que comenzó a escribir una especie de diario, no para mí ni para Lucía, sino para él mismo. Siento que necesito entender cómo me perdí de quien yo era, papá. Yo escuchaba, sin juzgar, porque me di cuenta de que él, a duras penas, estaba pasando por el mismo proceso que yo, intentando reencontrarse dentro de su propia historia. En una de esas conversaciones,
Diego me preguntó algo que nunca se había permitido antes. ¿Qué te hubiera gustado hacer con tu vida si no me hubieras criado solo? La pregunta me tomó desprevenido. Me quedé en silencio por unos segundos y respondí. Habría sido profesor. Siempre me gustó enseñar, ver a alguien aprender algo nuevo. Él asintió. ¿Y por qué no lo hiciste después? Lo miré con ternura. Porque estuve demasiado ocupado intentando garantizar que tú pudieras ser lo que quisieras. Por primera vez, vi sus ojos llenarse de culpa sin necesidad de discurso. Era como si él entendiera, por fin, el peso que yo había cargado y lo que había costado. Lucía estaba cada vez más cerca. Pasaba fines de semana enteros conmigo. Cocinábamos, veíamos películas antiguas, incluso aprendimos juntos a editar videos sencillos en la computadora. Era una relación ligera, sin presiones. Y lo más bonito, ella no evitaba al padre. De hecho, ayudaba a coser los hilos invisibles de la reconciliación. Abuelo, papá está intentando. Yo lo veo. Y yo creía en ella. No porque Diego mereciera crédito automático, sino porque Lucía veía los cambios entre líneas. Y si había alguien allí con sensibilidad para percibir la verdad, era ella. Cierto día, recibí una invitación de la escuela de Lucía para un homenaje a los abuelos. Era un evento sencillo, pero simbólico. Y cuando llegué allí, me senté en la última fila, como de costumbre, hasta que llamaron al micrófono. Lucía Rivas va a leer un texto escrito por ella. Ella subió al escenario y leyó en voz alta, con la voz firme, cada palabra de un texto que hablaba sobre amor, límites y dignidad. Mi abuelo me enseñó que amar también es saber alejarse de quien nos hiere, y que a veces, solo cuando decimos no, enseñamos a los demás cómo merecemos ser tratados. Cuando terminó, la sala aplaudió de pie. Y yo, bueno, lloré. Y no fue de tristeza. Después de aquel día, Paula también comenzó a acercarse con más cuidado. Llamaba a veces, preguntaba cómo estaba, invitaba a cenas familiares. Al principio, dudé. Todavía había resentimiento en mí, recuerdos de las duras palabras que me dijo cuando defendí mis límites. Pero fui, poco a poco. Y encontré allí no a una nuera transformada, sino a una mujer intentando crecer también. En las conversaciones en la mesa, me di cuenta de que ella había comenzado a ver la diferencia entre generosidad y obligación. Y aunque no lo admitiera abiertamente, demostraba gratitud. A veces, las palabras más importantes vienen a través del silencio de los gestos. Fue en una de esas noches que Diego me llamó para conversar, ya sin nadie cerca. Nos sentamos en el porche de su casa, tomando un café, como en los viejos tiempos. «Papá, pensé que te perdería para siempre». Lo miré con serenidad. «Y aún puedes, si vuelves a ser el hombre que me trataba como invisible». Él bajó los ojos, avergonzado. «Nunca más voy a dejar que eso suceda». Y por primera vez, no parecía una promesa vacía. Era solo una constatación simple, dicha con la madurez de quien sabía lo que estaba en juego. En los días siguientes, volvimos a frecuentar juntos el parque donde suelo caminar. Él andaba despacio a mi lado, observando los árboles, los pájaros, las viejas parejas sentadas en los bancos. «Es bonito aquí», comentó. Yo sonreí. «Siempre lo fue, solo que tú nunca tuviste tiempo de ver». Él asintió. «Yo no veía nada, papá. Estaba siempre corriendo detrás de la aceptación de fuera, y dejé de valorar a quien más importaba». Me quedé en silencio. No por frialdad, sino porque aprendí que, a veces, la mayor demostración de respeto es escuchar sin interrumpir. A la vuelta, paramos en un puesto de pastel. Él insistió en pagar. «Deja, esto es por mi cuenta». No me negué. Y por primera vez, comer algo sencillo, allí en la acera, me pareció más valioso que cualquier banquete. Porque era sincero. Era real. El regalo caro que le dio al suegro ya no me dolía. Porque, en el fondo, había sido una bendición disfrazada. Aquellas sandalias de $20 me abrieron los ojos, y después, los de él también. En los meses siguientes, lo que antes era una herida abierta se convirtió en cicatriz. Todavía dolía a veces, como todo recuerdo que envuelve amor y desilusión, pero ya no sangraba. Había días en que me sorprendía recordando la fiesta del Día del Padre, la manera en que fui ignorado, cómo fui puesto a un lado delante de todos.
Y aunque ahora Diego se estaba esforzando por ser diferente, la imagen de aquella bolsa de papel arrugada todavía venía a la mente. No como rencor, sino como alerta. Un recordatorio de lo que yo nunca más debía aceptar. Comencé a registrar mi historia en cuadernos antiguos. Escribía a mano, sin prisa, todas las fases de mi vida. La juventud pobre en el interior, el encuentro con mi esposa, el nacimiento de Diego, las noches de insomnio, los miedos que escondí detrás de la firmeza. Escribir se convirtió en mi ritual, y cuando Lucía lo descubrió, me trajo un regalo especial, un cuaderno encuadernado, con tapa de cuero y mi nombre grabado en dorado. Para que sigas escribiendo tu historia, abuelo. Aquello me emocionó de un modo que no sé describir, porque era eso lo que más deseaba, no ser olvidado. Diego, por su parte, comenzó a compartir conmigo pequeños hitos de su nueva vida. Logré renegociar mis deudas, me contó un día. Ahora, cada centavo que entra, lo separo. Estoy aprendiendo a vivir con lo que gano. Yo escuchaba con atención. Nunca le daba lecciones de moral. Solo respondía cuando él pedía consejos. Y eso, por sí solo, ya era un avance. ¿Crees que algún día volverás a confiar en mí, papá?, preguntó una vez, con los ojos llorosos. Pensé por unos segundos antes de responder. La confianza no se exige, se construye, y tú estás en el camino. El mayor giro, sin embargo, ocurrió un sábado por la mañana. Estábamos tomando café juntos, yo, Diego y Lucía, cuando él sacó un sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Es un recibo, dijo. Vendí el coche que le di al suegro, y con ese dinero, liquidé las últimas cuotas de la hipoteca de la casa. Ahora, todo está más a mi nombre, todo fruto de mi trabajo. Me quedé en silencio, no por el dinero ni por el gesto en sí, sino porque me di cuenta de que él había entendido algo profundo. Solo es dueño de una vida quien tiene el coraje de construirla con sus propias manos. No tardó mucho en entregarme otro documento. Era un Nuevo Testamento. Papá, ya no tienes que preocuparte. Todo lo tuyo seguirá siendo tuyo hasta el último día. Y lo que yo tenga, yo mismo me encargaré. Sonreí, sin firmar nada. Solo apoyé la mano sobre la suya y dije, lo más importante, Diego, no es el papel, es tu actitud. Es saber que, aunque el mundo se desmorone, ahora sabes verme como hombre, y no como máquina de sustento. Él asintió, y por primera vez sentí que había orgullo en sus ojos. Un orgullo limpio, sin dependencia. En los encuentros con el grupo de lectura, conté esta parte de la historia con emoción. La señora Rosa sonrió diciendo, usted no solo reconstruyó a su hijo, usted se reconstruyó a sí mismo. Y yo sabía que era verdad, porque lo que comenzó con una humillación pública, un regalo barato, una exclusión vergonzosa, se transformó en una jornada de reconquista personal. No reconquisté a Diego, reconquisté mi valor, mi autonomía, mi identidad. Y por eso, todos los domingos que pasamos juntos, hoy tienen más significado que todas las Navidades que pasamos en silencio. Fue también en esta época cuando decidí aprender a pintar. Sí, a los 75 años. Lucía me animó a hacer un curso de acuarela y, al principio, me pareció ridículo. No tengo manos para eso, decía. Pero con el tiempo aprendí que lo más importante no era la técnica, era la expresión. Pinté paisajes, retratos de la memoria, incluso una pequeña acuarela de mi difunta esposa, basada en una foto antigua. Cuando se la mostré a Diego, él lloró. Nunca conocí este lado tuyo, respondí. Ni yo. Estaba enterrado bajo 30 años de obligación, y él entendió. Un día, ya cerca del fin del otoño, Diego me preguntó, ¿todavía guardas las sandalias? Yo me reí. Sí, las guardo. Están en la caja junto con la carta. Él se quedó en silencio un tiempo. Luego dijo, nunca me perdonaré por aquello. Lo miré con calma. Quizás nunca necesites perdonarte. Necesitas solo recordar, para nunca repetir. Y entonces, algo sorprendente sucedió. Él pidió ver las sandalias. Fui al cuarto, tomé la caja y la puse sobre la mesa. Él las tomó con cuidado, como quien sostiene algo sagrado. Esto me enseñó más que cualquier regaño, murmuró.
Aquella noche, escribí la última línea del cuaderno de tapa de cuero. Recuperé mi nombre, porque era eso lo que había hecho. No como símbolo externo, no como héroe de su propio dolor, sino como hombre que eligió levantarse sin derribar a nadie. Y esa elección me salvó. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí desde donde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. Al final de aquel año, Lucía me invitó a asistir a su presentación de fin de curso. Era una noche fría de diciembre, y yo casi dije que no. No por desinterés, sino por miedo a que los recuerdos me lastimaran. Pero ella insistió. No puedes faltar, abuelo. Voy a cantar una canción, y es para ti. Y allí estaba yo, sentado en la tercera fila del auditorio de la escuela, rodeado de padres, madres, hermanos y abuelos. La luz se apagó, y Lucía subió al escenario. Cuando los primeros acordes comenzaron, reconocí inmediatamente la melodía. Era la canción que su abuela solía cantar a Diego para dormir. Mi corazón se encogió. Mientras ella cantaba, me di cuenta de que mi historia ya no era solo mía. Había atravesado generaciones, y aunque mi hijo se hubiera perdido por un tiempo, mi nieta ahora era el reflejo más puro de lo que planté con tanto esfuerzo. Al final de la presentación, ella me buscó con los ojos, y yo estaba allí, entero, emocionado, visible. Ya no era el hombre de las sandalias baratas, era el abuelo homenajeado por su propia existencia. Y en ese momento, todo encajó. El dolor, el giro, la elección. Todo me había traído hasta allí. Después del evento, Diego me esperó en el coche. Estaba callado, respetando mi tiempo. Cuando entré, él me miró y dijo solo, «Gracias». No explicó, no justificó, solo reconoció. Y eso bastó. Aquel gracias llevaba todos los pedidos de perdón no dichos, todos los pequeños intentos de cambio que él venía acumulando en los últimos meses. No necesité responder. Un apretón de manos firme bastó, porque a veces la reconciliación no necesita palabras. Basta la presencia, la constancia, la humildad. Con la llegada del nuevo año, Diego me hizo una invitación inesperada. «Papá, quiero que viajes con nosotros. Lucía va a una feria universitaria en Santa Bárbara, y pensé en que lo hiciéramos como una familia». Mi primer impulso fue negarme. Viejos hábitos de retirada todavía me rodeaban. Pero Lucía apareció en la videollamada y dijo, «Será solo un fin de semana, abuelo, y yo quería mucho tenerte cerca». Y entonces, acepté. Preparé mi pequeña maleta, separé el cuaderno de notas, y el día del viaje, fui recibido con un abrazo apretado y un lugar reservado en la ventana. Durante el trayecto, hablamos de todo, de política, de comida, de historias de la infancia. Paula, aunque en silencio la mayor parte del tiempo, demostraba respeto. Ya no me trataba como una molestia o una extensión de obligaciones financieras. Yo era parte de la dinámica, no un accesorio. En Santa Bárbara, vi a mi nieta brillar entre los demás alumnos, hablar con seguridad sobre la carrera que quería, sobre sus planes para el futuro. Y en cada frase que ella decía, yo veía la continuidad de lo que un día comencé en silencio, cargando bolsas y pasando noches en vela. A la vuelta, Diego me preguntó, «¿Estás feliz, papá?» Pensé por un momento antes de responder. Sí, pero no es felicidad de película. Es esa felicidad serena, de quien sabe que está en el lugar correcto, aunque haya tardado mucho en llegar a él. Él asintió. «Quisiera poder borrar lo que te hice». Y yo dije con ternura, «No quiero que lo borres, quiero que lo recuerdes, para no volver a repetirlo». Era eso. El pasado no podía ser reescrito, pero el futuro aún podía ser narrado con más cuidado, más respeto, más verdad. Fue en ese espíritu que, en mi cumpleaños de 76 años, recibí un regalo que me hizo llorar más que cualquier otro. Lucía me entregó una caja de madera tallada con las iniciales BR, Baltasar Rivas. Dentro había un libro impreso con las anotaciones que yo había hecho a lo largo del año. Ella había escrito todo a máquina, organizado en capítulos, y había hecho una pequeña portada con una foto mía en el parque, leyendo. «Es tu libro, abuelo. Ahora tu historia durará para siempre». Abracé a mi nieta como si abrazara la vida. Y en ese instante, entendí.
Había dejado un legado. No era una herencia de bienes ni de promesas. Era una herencia de valores, de presencia, de resistencia, de amor que aprende a protegerse. Diego me miraba de lejos, de pie cerca de la cocina, sosteniendo una taza de café. Nuestras miradas se cruzaron, y en esa mirada había algo que él nunca me había dado antes: admiración genuina. Aquel hombre que un día me trató como invisible ahora veía, por fin, quién era yo. Y eso, para mí, valía más que cualquier BMW, cualquier fiesta, cualquier disculpa tardía. Aquel día, antes de dormir, fui a la estantería de la sala y dejé el libro en el estante más alto. A su lado, puse las sandalias, ahora limpias, aún sencillas, pero guardadas con otro significado. Ya no eran símbolo de dolor. Eran un recordatorio, una marca del punto donde mi historia cambió de rumbo. Y todas las veces que las miro, recuerdo, fue allí, en ese momento de humillación, donde elegí levantarme. Y la elección más poderosa que alguien puede hacer es la de no borrarse para encajar en el mundo de nadie. El tiempo pasó, como siempre pasa, sin pedir permiso. La vida se acomodó en sus nuevos rieles. Diego ahora trabaja en 2 turnos, no por desesperación, sino por elección. Quiere pagar sus propias cuentas, quiere mostrar que aprendió. A veces me llama solo para preguntar cómo estoy. Otras veces, solo aparece con un termo de café y 2 tazas. Paula retomó el curso de enfermería que había abandonado, y por lo que cuenta Lucía, anda más serena, menos ansiosa. Ustedes 2 se entendieron, de alguna manera, me dijo el otro día. Y yo respondí, no es que nos entendimos, es que cada uno aprendió a respetar los límites del otro. La casa está más silenciosa ahora, pero no solitaria. Recibo visitas frecuentes del grupo de lectura, que ahora se ha vuelto más que un encuentro semanal. Con algunos de ellos, creamos un pequeño círculo de convivencia. Jugamos dominó, conversamos sobre política, intercambiamos recetas, y a veces solo nos sentamos en silencio para ver el tiempo pasar. No hay prisa, no hay urgencia, porque cuando aprendes a no vivir para agradar, hasta el tiempo comienza a correr a tu manera. Y eso, para un hombre que pasó la vida persiguiendo la aprobación, es una victoria. Lucía ya habla con seguridad sobre la universidad. Quiere estudiar psicología. Dice que quiere entender mejor las emociones de las personas, pero yo sé, en el fondo, que ella ya entiende mucho más que muchos adultos. Fuiste mi mayor estudio de caso, abuelo, bromea. Y mi mayor ejemplo también. Cuando escucho eso, siento que valió la pena cada lágrima que derramé en silencio, cada noche mal dormida, cada gesto que hice incluso sin ser visto, porque todo eso fue plantado, y ahora florece en ella. El otro día un vecino me preguntó si no tenía rencor por lo que hizo mi hijo. Me quedé en silencio por unos instantes antes de responder. No, no tengo rencor, tengo memoria. Porque la memoria, a diferencia del rencor, no me paraliza. Ella me protege, me impide volver a abandonarme por completo, y me recuerda todos los días que la dignidad no se exige de los demás. Se elige, se construye, se cultiva, y sobre todo, se defiende con firmeza y serenidad. Escribí una última carta y la guardé junto a mi cuaderno original. Era una carta para mí mismo. Comenzaba con, Baltasar, tardaste pero llegaste. Y terminaba con, no venciste con gritos, ni con venganza. Venciste con silencio, con firmeza y con presencia. Nunca más te olvides de quién eres. Puede parecer poco para quien nunca vivió ese dolor, pero para quien ya fue borrado dentro de su propia familia, recordarse a sí mismo es el mayor acto de amor propio que existe. Lucía está preparando una sorpresa. Lo sé porque no puede esconder nada de mí. Dice que quiere lanzar nuestro libro en formato digital, para que más personas puedan leerlo. Dijo que quiere crear un sitio web con historias de otros abuelos también. Hay mucha gente como tú por ahí, abuelo, y sus voces merecen ser escuchadas. Yo solo sonrío y la dejo soñar, porque ahora sé, mi papel ya no es cargar el mundo a cuestas, es apoyar, orientar y sobre todo, inspirar. El otro día Diego me preguntó, ¿me perdonaste, papá? Pensé por unos instantes antes de responder. El perdón no es un sello, es un camino,
y tú lo estás recorriendo bien. Él entendió, porque ahora, finalmente, comprende que el perdón no es volver a lo que era antes. Es crear una nueva forma de caminar juntos, con más verdad, con más respeto, con más espacio para los dos. Y en ese nuevo camino hay lugar para él, siempre y cuando no olvide quién soy. Hoy, a los 76 años, me miro en el espejo y no veo a un viejo derrotado. Veo a un hombre renacido. Un hombre que un día fue ignorado en su propio Día del Padre, pero que decidió no cargar ese dolor como una cruz. Lo cargué como una lección, y con ella reescribí mi historia. Ya no necesito homenajes, ni fiestas, ni promesas. Necesito solo lo que construí: paz, verdad, y la certeza de que me convertí en quien siempre debí haber sido. Alguien que se respeta antes que nada. Si llegaste hasta el final de esta historia, te lo agradezco. Y te pregunto, de corazón, ¿cuántas veces te callaste para no perder a alguien? ¿Y cuánto de ti fuiste perdiendo en ese proceso? Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí desde dónde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. Hoy, cuando camino por el parque, siempre llevo conmigo dos cosas en el bolsillo. Una pequeña hoja seca, que me recuerda que todo cambia, y un llavero con las iniciales BR, regalo de Lucía. No llevo rencores, llevo señales, porque la vida es eso, una secuencia de momentos que nos invitan a elegir entre el silencio que enferma y el silencio que libera. Yo elegí el segundo. ¿Y tú?